En Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Dice en Lucas capítulo 9, versículo desde el 1, hermano. Dios tiene para nosotros en esta mañana bendiciones que repercutirán por la eternidad en su palabra esta mañana. Lucas 9 desde el 1 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. ¿Cómo le parece eso? Y dice el 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Cuáles son las dos dimensiones de la predicación del evangelio? Lo espiritual y lo material. Yo no sé si me hago entender, pero yo veo esto allí. Dice el reino de Dios y sanar enfermedades. Ese versículo es uno de los pocos versículos en la Biblia que resume en una forma tan compacta el evangelio. Y lo voy a leer otra vez. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo no tengo palabras en esta mañana. Realmente voy a hacer un esfuerzo y voy a decir algunas cositas nada más. Y luego cuando termine cierro mi Biblia y me siento y me voy. Pero estoy convencido de que no voy a decir mucho, porque todo lo que yo quiero decir sobre esto no cuento con los recursos para decirlos. Así es que solamente entiendan que va a ser un intento humilde, lo único que voy a hacer. Lo voy a leer otra vez. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Enfatizo, hay pocos versículos en la Biblia que puedan resumir en una forma tan compacta el evangelio. No hay tanta gente que ha entendido que el evangelio no es solo el cielo. En los últimos 6,000 años ha habido un tipo de resquebrajamiento de la estructura del evangelio. Una obra del diablo introducida a través de las falsas religiones. La religión que tuvo poder en la Edad Media, a donde allí se predicó misticismo y todo mucha gloria y mucha cosa, pero el hombre sin dignidad en la tierra. Y cuando yo veo eso, se me enciende la sangre y también me da una tristeza que no puedo manejar. El yo ver a la humanidad, siendo religiosa o no, postrada. Postrada en miseria, pobreza, ignorancia, extrema timidez, falta de valor de caminar por el mundo. Donde el evangelio, cuando se fabricó, se hizo completo. Y Jesús hace así, Lucas 9:1, dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad. ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? ¿Se fue al cielo? ¿Por qué Jesús se fue de aquí? Porque en el plan de Dios Jesús no podía quedarse aquí. Para poder convencer al universo del éxito de su obra, tenía que irse. Porque tenía que probarle al universo que el hombre y no Cristo, por el poder del evangelio, se levantaría de donde estaba. Y de la caída se levantaría en redención. Y si Cristo está aquí, Satanás dice: pero Él está aquí, Él me ha invadido mi terreno, que se vaya para que tú veas. Y Cristo dijo: yo me voy. El universo entenderá que mi muerte y resurrección y mi sangre opera en los hombres y los levanta. Así que me voy. Voy a leerlo otra vez. Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, y le dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En la casa donde entréis, quedad allí y de allí salid.
Donde no reciban, salid de aquella ciudad y sacudí aún el polvo de vuestro pie. El testimonio, este será testimonio contra ellos. Y saliendo recorrieron las aldeas, anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. Por muchos años yo fui un cristiano que no entendía todas estas dimensiones del evangelio. Pero después de unos años ya se me abrió entonces la mente y ahora entiendo que el evangelio le devuelve al hombre esperanza y poder contra los poderes espirituales y le da también dignidad. Les provee todos sus problemas, todos. Cuando aquí está diciendo de que sana las enfermedades está tratando es lo físico, es lo material. Y le dio, dice, autoridad para que ellos fueran y ellos derrotaran al diablo, porque el hombre fue hecho espiritual y material. Por lo tanto, ellos, por donde ellos pasaran, tenían que resolver todo problema espiritual y material. ¿Y qué es material? Material son enfermedades. Material son ignorancia. Material es preparación, material es dignidad, material es capacidad para comportarse socialmente bien. Material es educación, desarrollo, modales. Material es preparación académica, preparación, capacidad para trabajar, ganar dinero, vivir dignamente, con decencia. Material es arroz, es habichuela, es casa, es apartamento, es ropa. Vamos a verlo más abajo. Versículo 10. Cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué cosa hicieron ellos? Le contaron todo lo que habían hecho. Y llamándolos, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, lo siguieron, y él los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación, porque ese es el evangelio. 12. El día empezaba a declinar y llegados los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas, los campos de alrededor y busquen comida. Aquí estamos en un lugar solitario. 13. Pero él le dijo: dale vosotros de comer. No entendían que los habían mandado antes para que le den toda la solución y todo a la gente. Y ahora en este momento ya se le olvidó. Tan rápido se le olvidó. Ahora la gente está que ha pasado el día entero escuchando a Jesús. Le queda su casa lejísimo, que llegarían de madrugada. Están hambrientos. Y ellos sugieren que le diga: despídelo ya. Tienen hambre y no deben dormir aquí en el monte. Ya se le olvidó que Jesús los ha mandado para que ellos le den al hombre solución en todas sus necesidades. Despídelo con hambre, y Jesús le dice: oh, ¿cómo va a ser? Así que ni entienden aún todavía. ¿Cómo va a ser eso? Manden a sentar a la gente y denle de comer. Ellos no veían, no entendieron el evangelio. ¿Sabe qué dijo uno de ellos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda la multitud. ¿Era verdad eso? No. Vamos a ver más adelante que tenían más. Eran como 5,000 hombres. Hay más mujeres que hombres y más niños. En forma conservadora se calcula 11,000 personas. Entonces dijo a los discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así que no es ahora despedirlo, a que se vayan ahora hambrientos a cruzar ríos, riscos, montañas, caminos, cercas. Sino que, ¿qué cosa? Que se sienten. Cuando usted a la gente le dice: siéntate, siéntate a la mesa. Y comienzan a sonar los platos. Así lo hicieron y todos se sentaron. Entonces Jesús,
tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantó los ojos al cielo, lo bendijo, después partía y daba a sus discípulos para que sirvieran a la gente, y comieron todo y se saciaron, juntaron lo que sobró, 12 canastas de pedazos. Y nosotros en esta mañana entendemos el Evangelio a partir de este texto. Entendemos entonces cuál es nuestro rol en el plan de Dios. ¿Cuánta comida tenían ellos? Comida para comer 11,000 personas y sobraron 12 canastas. ¿Por qué? Porque se dio el paso correcto. ¿Cuál era el correcto? Primeramente el Padre, que envió a Jesús. Luego estaba Jesús allí operando. Luego el Espíritu Santo tenía que trabajar en la mente de la gente para que ellos entendieran la obra física. Y había otro elemento que allí no menciona, que no puede faltar: los ángeles. Jesús no hizo ni un solo milagro que no fuera a través de ángeles. ¿Qué más se necesitaba después? Lo que yo he llamado el peón terrícola o eslabón humano. ¿Quién era ese? Los 12. Y luego, la multitud. Esa es la cadena divina de beneficencia. Sin esa cadena no hay bien para la tierra. Ignorar esa cadena es ignorar el plan de Dios. Descuidar esa cadena es descuidar el plan de Dios. Descuidar esa cadena es inutilizar el plan de Dios. Yo voy a leer otra vez a Lucas 9:1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder. ¿Y qué más? Y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿La religión de este tiempo está haciendo eso bien a cabalidad del todo? Algo anda mal. Alguien oí acá que dijo que no. Tenemos entonces que explotar la escritura esta mañana. Tenemos que ver qué está pasando. Jesús vino a derrotar a Satanás y devolverle al hombre su dignidad, su rol o papel, su autoridad, su responsabilidad, su lugar en el plan de Dios. Ahí tenemos la cadena de beneficencia divina o celestial. Quiero que alguien me lea Apocalipsis 1:1. Sí, hermana Flor. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muchas gracias. Ahí está la cadena de beneficencia. La revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo tenía que ser revelado ¿a quién? A la iglesia. Dice que Dios le dio. Así que entonces está el Padre, está Cristo, el Espíritu Santo es el que ilumina la mente. Pero ¿qué otro eslabón se usó? El ángel. Porque Dios sin ángel no hay ninguna cosa del cielo que le llegue a los hombres. Una vez que Dios creó ángeles, ya no permite que estén de vagos. Ya no trabaja y lo deja sentado. Sino que ahora en todo lo que Él hace, ellos tienen que estar envueltos y Él no permite que Él trabaje y que ellos no sean parte. Así que Jesús le tiró la papa caliente a ellos. Dale vosotros de comer. Se hizo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que había que hacer? Que Jesús cogiera los panes y los peces. Quien tenía que coger los panes y los peces en su mano era Jesús. El hombre no tiene poder ni para crear pan ni peces ni para multiplicarlo.
Pero no es necesario, porque en la cadena de beneficencia, quien tiene que coger los panes y los peces es Jesús. De allí estaban los ángeles obrando, y luego estaban los 12 discípulos, que es de los 2 eslabones de la tierra. Allí estaban ellos, que son el eslabón terrícola, el peón humano. Jesús allí enseñó el evangelio cuando le dijo a ellos: dale vosotros de comer, y cogió él los panes y los peces, lo multiplicó y entonces le dio a ellos y ellos a la gente. Y allí lo que se le estaba dando no era Biblia, allí lo que se le estaba dando era pan y peces para el estómago. Y Jesús tomó el pan y los peces, lo bendijo y le dio a ellos y ellos a la gente. La función de los ángeles en el plan de Dios. Yo quiero que leamos Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 9. Apocalipsis 1, 9. Así que, ¿cómo se llama él? Yo, Juan. Eso no puede faltar en la cadena de beneficencia. Juan era el hombre que Dios necesitaba allí para que las 7 iglesias recibieran la revelación de Jesucristo. Los ángeles ya no cruzan la frontera humana. Llegan hasta el peón terrícola, que tiene muchos nombres. Llamémosle el pastor, o el evangelista, o el profeta, o el vidente, o el predicador, o el maestro, en lo espiritual. Y en lo material vemos que también a través de la iglesia tiene que llegar todo. El versículo 11 dice así, que dijo: yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que vea y envía a las 7 iglesias. ¿Vieron que Juan fue comisionado para que las 7 iglesias pudieran recibir el libro de Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo y Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién hablaba conmigo, y al verme vi 7 candeleros de oro, y entre los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién fue el que introdujo el programa, Juan? Jesús mismo. Estaba introduciendo ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo. Pero quien estaba realmente haciendo la operación entre Cristo y Juan era el ángel. Había un ángel. Ahora vamos a ver por qué. Apocalipsis 19, 9. Vamos a ver qué le ocurrió allí a Juan en Apocalipsis 19, 9. Dice, y él me dijo, ¿quién? Ya no el personaje del capítulo 1, que era Cristo. Escribe. ¿Por qué? Porque todo Apocalipsis fue dado por Cristo, enviado por un ángel, y el ángel fue el compañero de Juan, que le dio todo el paseo, el tour por la historia desde su tiempo hasta el fin. Dije, dichoso los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué Juan estaba adorando a este ángel? Porque creía que era el personaje de la página 1. Pero una vez que Jesús introdujo ya la revelación, se fue. Y la cadena no puede ser alterada. Por lo tanto, Jesús introdujo y se va. Porque quien tiene que hacer ese trabajo es el ángel. Y Juan no supo cuando los dos personajes se cambiaron. Como estaba con tanta luz, tanto Jesús como el ángel, Jesús, la vista de Juan no diferenciaba. Por lo tanto, él no supo cuando ya no era el otro. Así que, ¿qué hizo? Lo mismo que hizo en el capítulo 1, que se tiró al suelo. Dice el 10, él me dijo, no lo hagas. Juan debe haberse dado un espanto. Porque dice, ¿cuándo me cambiaron el personaje? Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. No a los ángeles. Porque el ángel no puede faltar en esa cadena.
El ángel es el que aparece del capítulo 1 en adelante, enseñándole a Juan toda la cosa. Apocalipsis 17:1 dice así: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué es lo que el ángel estaba haciendo? Mostrarle. Y Juan sigue diciendo: y yo vi. Versículo 7, 17:7. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio. Así es. Ese era el trabajo del ángel. Israel recibió los 10 mandamientos mediante ángeles. Ángeles tocaron la trompeta en el monte. Ángeles produjeron la oscuridad. Y ángeles fueron los que le dieron la tabla a Moisés. Hechos 7:53. Hechos 7:53. Cuando Elías, cuando Esteban iba a ser apedreado, dijo esto: vosotros que recibiste la ley por medio de ángeles y no la guardaste. Gálatas 3:19. Ahí mismo lo que hace solamente contestarle a este versículo con respecto a la ley. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles. Los ángeles son las cajas de resonancia de Jehová. Todo lo que le llega hasta el dirigente, el profeta, el evangelista, el que esté al frente de la obra de Dios, viene a través de ángel. Así Dios le da. Y entonces ese peón, ese dirigente en la tierra, para lo espiritual y para lo material también, es el que entonces le da al pueblo. ¿Qué dice Gálatas 21:9? Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de Jehová. Note usted que ese ángel fue quien le mostró la sentencia contra la gran ramera. Y aquí también le presenta la gloria de la nueva Jerusalén que desciende. Porque esa es la obra de los ángeles. El ángel es el que acompaña a todo profeta y le da toda revelación. La cadena es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, que es el que trabaja en la mente, los ángeles, y entonces en la tierra puede ser un profeta, un pastor, un evangelista, un vidente, un maestro, un predicador, un apóstol, un consejero, y después el siguiente eslabón es la gente, la iglesia o las masas. Dios no actúa en la tierra sin el hombre. El testimonio de Esteban marcaría la actitud de Dios con la nación judía y el resto del mundo. Si no aparece un Esteban que dé un discurso para que obligue a los judíos a definirse o por Dios o en contra, entonces Dios no sabe cómo manejar la suerte de los judíos. Si no hay un hombre que acorrale a la gente y lo juzgue y le presente la verdad. Pero al Esteban hablar, ellos rechazan, lo apedrean y se terminó entonces el tiempo profético para el judío. Porque Esteban hizo su trabajo. Fue el peón terrícola. El testimonio de Pablo determinaría el efecto del sacrificio de Cristo para los gentiles. Si Jehová no encuentra un peón terrícola llamado Pablo o como él, entonces no puede poner a los gentiles en su proyección especial para el evangelio. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 9. Hechos 9 desde el 1 dice así. Dice: y Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. ¿Cuál fue el impacto más importante que hizo que Pablo se convirtiera? El peón terrícola llamado Esteban. El Pablo ver
que un hombre que había tirado un discurso completo sabiendo toda la ley y la historia judía, no era un ignorante. Eso es lo que hay antes del apedreamiento de Esteban, un discurso. Y él ver que ese hombre ahora no escatima su vida y el poder que salía de él. Y luego cuando lo ve que está muriendo, no lo ve ni con derrota, ni con odio, ni con rebeldía. Pero él fue de los que vio el rostro de Dios en el rostro de Esteban. Y ese impacto no se separó de Pablo nunca. Y quedó ya sacudido, confundido. Cuando se le apareció ahora Cristo y le habló, Pablo ya estaba preparado. Así que dice allí, en Hechos 9:16, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. ¿Por qué Jehová necesitaba que Pablo fuera un mártir que se dedicara a ignorar todas las cosas y a menospreciarlas para que sufriera por él? Porque no puede el mundo ser beneficiado con ninguna cosa del cielo, sino a través de un peón terrícola. Cuando el centurión romano necesitaba ser evangelizado, el ángel no tenía permiso de evangelizarlo. Lo único que pudo instruir fue para que mandara a buscar al peón terrícola llamada Pedro. Veamos lo que dice Gálatas 1:15. Dice así: dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia y excelencia, decidió o designó revelar a su Hijo en mí. ¿Y por qué no manda un ángel para que los ángeles puedan revelar a Jesús mejor? Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Efesios 3:3. Mediante una revelación me fue declarado el misterio, como acabo de escribirlo brevemente. Había que encontrar un terrícola para darle todo el paquete de la salvación. Si él está preparado, y si no lo hay, Dios no puede obrar. Ángeles y hombres somos alumnos de la escuela de Dios. Hubo gente que creyó que la misión de los ángeles era ser un tipo de CIA o de FBI o de servicio secreto, solo para cazar faltas ajenas, faltas de los hombres. Nadie vaya a creer eso. La función de los ángeles es traer toda bendición divina a nosotros y sentarse en el aula junto con nosotros a estudiar también con nosotros a Dios. ¿Y saben qué más? Y a aprender teología con nosotros. ¿Cómo le parece eso? Los ángeles estudiando a Dios, recibiendo la instrucción de los terrícolas. Nadie se engañe. Aprendiendo sobre obediencia a Dios a través de los hombres. Los ángeles se desarrollan en conocimiento y crecen en el conocimiento de Dios, viendo cómo nosotros le servimos a Dios, y aprenden ellos de Dios al vernos a nosotros comportarnos. ¿Usted había pensado en eso, en usted ser maestro de los ángeles? Pues tenga cuidado a partir de hoy. La obra de los ángeles no se limita a solo ayudarnos. Nosotros somos como ellos, mayordomos, alumnos, quienes tenemos que aprender como ellos y enseñar a nosotros, entre nosotros, y también a los ángeles. Los ángeles fueron instruidos por Abraham. Los ángeles no entendían plan de redención. Y Jehová no sabía qué pieza buscar, buscando qué pieza, y dijo: oh, ya sé, tengo a Abraham. Y Abraham opera y actúa, y entonces los ángeles aprenden recién plan de redención. No entendían.
Dice que se volvieron entonces interesados en escarbar, en buscar información cuando Abraham le enseña. El sacrificio de Abraham era para enseñarle a él mismo, para enseñarle a su hijo Isaac plan de redención, y para enseñar a los ángeles que no entendían plan de redención, y para enseñarles a las generaciones futuras hasta el fin del tiempo que no entienden plan de redención, y para instruir a Satanás sobre el plan de redención. Satanás, para que sea destruido, será aceptado como alumno en la escuela de Dios. Satanás es alumno de la escuela de Dios, está estudiando teología, está estudiando a Dios. Y nosotros le enseñamos al diablo sobre Dios. Satanás no entiende qué es lo que la obra de Cristo puede hacer sobre los hombres que Él perdió, que Él destruyó. Y cuando el Evangelio obra en el hombre, Él está como los científicos, con todos los aparatos, mirando, estudiando, embelesado y confundido, viendo el resultado. Y entonces aprende, porque no entendía. Patriarcas y Profetas, página 150. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. ¿Para qué cosa? Grabar. O sea, Jehová lo que hizo fue cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que le hizo lo que se llama en inglés un workshop, un taller. Vamos a hacer un taller, por ejemplo, de cocina, para aprender platos. No fue cogido de conejillo de Indias, como muchos creen. Oh, pobre Abraham, ¿cómo lo prueban así? ¡Qué cosa tan terrible! ¿Cómo Dios nos prueba? No hace tal cosa Dios de probar, sino que nos coloca en posiciones donde nosotros mismos nos demos clases nosotros. Antes yo la prueba la veía y echaba chispas. Pero cuando aprendí esto, digo, es un taller que Dios me está poniendo. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así también como para probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. Pero probar esa fe, ¿para qué? El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien. Así que el sacrificio no era para Dios estar haciendo experimentos con Abraham, queda descartado eso. No hay problema humano que sea mandado por Dios para Dios estar haciendo piruetas ni inventos con el hombre, Señor. No acepten eso. Oh, Dios bueno, Dios, habría que saber hasta dónde Dios va a llegar conmigo. No caiga en eso. Usted está haciendo un taller. Se le está dando una clase que usted aprenda alguna cosa. Pero ¿y quién más? Los ángeles de Dios. Cada vez que ven al hombre en dificultad, vienen a ver cómo es que ellos reaccionan, a ver cuánto el Evangelio ha hecho en ellos, y hacen una tesis de resultados del Evangelio en la vida del hombre. Y glorifican a Dios. Y el diablo viene a ver también, a ver qué es lo que el Evangelio hace en el hombre. Y se va derrotado, porque recién descubre que el Evangelio hace cosas en el hombre. Y ese individuo no sabe que le está dando clase a las inteligencias celestiales. Tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones. Note que ese es otro resultado. Grabar en él, enseñarle con la acción qué es lo que Dios estaba haciendo cuando enviara a su hijo. Eso es lo que Abraham aprendió cuando tiró el cuchillo, cuando lo bajaba. Que él debía aprender, debemos entender cuánto costó nuestra redención. Abraham lo que se le puso fue para que él tuviera una idea. Pero la fe de él ha servido, dice, para apuntalar la fe de todas las generaciones desde él hasta el fin. No era un experimento con él. Sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. Para instruir a los seres sin pecados.
El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. ¿Qué cosa somos nosotros? El libro de texto del universo. Ellos no entienden redención, no saben. Ellos no entienden para qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Solo si nos observan, entonces comienzan a saber y aprenden si tenemos victoria. Si no, la cruz queda desacreditada delante del universo. Cada vez que un cristiano fracasa, queda desacreditada la cruz. Por haber mostrado a Abraham falta de fe, cuando Jehová le dijo, vete a Canaán, y porque hubo una sequía y una hambre, se fue a Egipto, Satanás reclamó que Abraham no se merecía ser el padre de la raza de los profetas y de los santos y padre del Mesías. ¿Y qué hizo el universo? Que le oyó a Satanás porque su voz cuenta. Y el universo dijo, hay que poner a Abraham en otras circunstancias porque tenemos que estar seguros si Abraham se merece esa bendición. Y entonces se acordó ponerle esa misión. Y Satanás entonces quedó derrotado cuando vio que Abraham, por el sacrificio que todavía no se había hecho, ya estaba operando. Abraham podía menospreciar a su propio hijo en mandato divino. Eso es lo que se llama derrota de Satanás. Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de esas bendiciones. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención. ¿Para quién era difícil? Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer su hijo en sacrificio, se despertó el interés de los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Y quedaron expertos en plan de redención con Abraham. Ah, mis amigos y hermanos, la misión de la iglesia en la tierra es más grande que lo que nos imaginamos. ¿Sabe por qué la iglesia no ha tenido el éxito que debió tener con un arma tan poderosa, más fuerte que la bomba atómica, como es el Evangelio? Por no comprender el rol del hombre en el programa divino. Por Satanás tener éxito trabajando en la mente del hombre y denigrándolo para que el hombre no comprenda su dignidad y su papel. Y aún son una técnica para que el hombre quede desprovisto de información sobre su papel y su desafío. Y el hombre piensa de sí mismo en una forma muy baja. ¿En nombre de qué? De una palabra que han explotado mal, de la palabra humildad. ¿Y quién es humilde? Oh, yo vi un individuo que era humilde, bien humilde que lo vi. ¿Y cómo era? Bueno, andaba con unos zapatos abiertos, la ropa estaba destartalada, no se había bañado, y eso es humilde. Son humildes, ¿y qué pasa? Que viven en una cueva. Y la gente ha aceptado esa religión. La religión del denigramiento del hombre, la religión paupérrima, la religión del individuo sin autoridad, sin dignidad, sin poder. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer a la humanidad, ¿sabe qué fue lo que le dijo? El evangelio que ustedes llevan tiene las herramientas, el ingrediente para resolver todos los problemas humanos en el cielo y en la tierra, y ellos volver a la dignidad que tenían antes del pecado. Eso fue lo que le dijo. Me estaba contando alguien de que hubo otro alguien que estaba en un lugar y otra persona que estaba a su lado dice que lo acosó y lo acosó y lo acosó, lo acosaba y lo molestaba, y la persona no se atrevía a hablar hasta que en un momento le iba a dar golpe. Y me contaba esa persona, y la otra, que es una persona cristiana, no hacía nada. ¿Es que como cristianos tenemos que desde que nos molestan coger un tubo y caer a tu vaso? No. Pero el que usted, como José cuando cayó en la cárcel,
que las gangas que devoran a los nuevos, como ustedes saben, no se atrevieron a tocarlo. Era la peor prisión. Es porque hay una dignidad que el ser humano desarrolla, que los otros no se atreven a estar inventando con él. Es el mensaje que le enviamos a través de nuestros rostros, de nuestra actitud, porque Satanás trabajó en nuestra mente y nosotros estamos plegados a nivel de ratas muchas veces. Porque andamos denigrados. José no. Cuando José entró a esa prisión, todos esos grandes maleantes guardaron silencio y él llegó a ser el director de la prisión. Amansa a los malos el que anda con el poder de Dios. La Biblia dice que nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Y que todo lo que el hombre ha sufrido por el pecado, el Evangelio tiene los ingredientes, como esa pastilla que le dan a los militares cuando la guerra está muy fuerte, que no tienen tiempo para salir a comer. Y esa pastilla debe proveerle todos los ingredientes para mantenerlo por días sin comida. Así el Evangelio es una cápsula que tiene todos los ingredientes para devolverle al hombre toda la dignidad en el cielo y en la tierra. Porque Cristo lo dijo antes de irse: toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Y qué ha pasado con la tierra? El Evangelio tiene los ingredientes para que la iglesia, para que el Evangelio, cuando llega a una vida, la persona se espabile y se vuelva inteligente académicamente. Para que la persona se espabile y sea una persona instruida en todo. La señora White dice: cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, que eran galileos sin letras, y hablaron en lengua, dice, quedaron para el resto de su vida siendo expertos en gramática y en la mejor elocuencia y dicción en todos los idiomas que hablaron. No fue una cosa que pasó así en un momento y lo dejó más oscuro que antes, sino para siempre, mientras vivieron. Eran lingüistas. Lo que el Espíritu Santo viene es a restaurar al hombre. Quiero leer a 1 Pedro 4:10. Dice 1 Pedro 4:10 de la siguiente manera: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente la diferente gracia de Dios. En otra dice la multiforme gracia de Dios. Colosenses 1:25. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:25 de la siguiente manera: dice, de la que fui yo hecho ministro según la misión de Dios que me fue dada en vuestro favor, para que anuncie la palabra de Dios en plenitud. Efesios 3:2. El apóstol Pablo dice así: sin duda habéis oído la misión de la gracia de Dios que me ha sido dada para vuestro beneficio. O sea, Él fue tomado para hacer una obra grande en la tierra. Tito 1:7. El apóstol Pablo dice así en Tito 1:7. Así: siendo que al obispo que se confía en la obra de Dios debe ser irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, templado, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la fiel palabra que le fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. O sea, ¿qué está hablando allí? De que el Evangelio es llamado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, templado, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la fiel palabra que le fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. O sea, ¿qué está hablando allí? De que el Evangelio es llamado para restaurar al hombre, a devolverle todos los buenos modales, la buena costumbre, la altura, la grandeza, la organización, la enseñanza, capacitación, preparación. La iglesia ha arrastrado problemas por años, a donde se ve gente empacada para el cielo, pero no abandonan el fracaso.
el vocabulario bajo, la manera de comportarse estrecha, una timidez enfermiza, incapacitado para desenvolverse entre la gente, rudeza extrema, pobreza en su manera de expresarse. A eso se le llama humildad, una incapacidad de comportarse como seres humanos. Estrechez en su pensamiento, en sus planes. El evangelio está diseñado para que al hombre lo levante y le devuelva toda la dignidad. Tiene que alcanzar en la tierra todo el refinamiento, toda la visión, toda la capacidad. Si no ha ocurrido eso, el evangelio ha sido mal entendido, no se ha explotado debidamente. El apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios había sido puesta en vaso de barro. ¿Qué es el vaso de barro? El hombre. El evangelio debe ilustrar a la humanidad cómo suplir toda necesidad, romper toda cadena, superar toda maldad, necesidades económicas, materiales, alimentarias. Debe darle habilitaciones, desarrollo académico, romper toda cadena demoníaca. La gente cree que echar demonio es solamente tratar con personas que tienen espuma en la boca. Ese es un error grande. Todo lo que no esté al nivel de la excelencia de Dios en el hombre es obra del diablo. La rudeza, los malos hábitos, todo lo que no es excelencia, todo lo que nos pone a la altura de la gente más encumbrada y noble y desarrollada es obra del diablo. El hombre fue creado con majestad. Por ejemplo, por eso el evangelio tiene que restaurar toda esa cosa. Y cuando no lo ha hecho, el evangelio no ha hecho su obra correcta. Cuando dice allí que lo mandó a echar demonios y sanar enfermedades, el evangelio tiene que tener capacidad para, como quiera que usted evangelice a una persona, enseñarle a que sea un triunfador en la tierra. La diferencia económica y social entre América Latina y los Estados Unidos estriba en la religión que practicaban los colonizadores. Oh, que Dios bendice a los Estados Unidos. Sí, lo bendice porque eran protestantes, tenían una religión superior. Y la religión superior da prosperidad superior. Y la religión de América Latina es una religión inferior, de supersticiones. Y la superstición es denigrante. Hace que el hombre viva como la pitonisa de Endor, que vivía en una cueva. Dios no está con el sucio, con el mal olor, con el desorden. Cuando Cristo dice que tenían que echar demonios, era si estaban echando espuma. Pero también hay cantidad de demonios que todavía no hacen echar espumas, que controlan al individuo y todavía lo hace que sean encerrados con una cierta clase de estupidez, de incapacidad de razonar, de comprender. No saben de nada, no leen un libro, no estudian nada, es ignorante en medio de la sociedad, no se sabe desenvolver en nada, y eso es obra del diablo. El evangelio está hecho para que ilustre, para que vuelva despierto, inteligente, desarrollado, hábil. Y cuando el evangelio no ha alcanzado ese ideal, no ha sido explotado. Cuando Jesús le dijo a ellos que echen demonios y sanen enfermedades, el adventista del séptimo día tiene recursos. ¿Sabe para qué? Para que pueda sanar toda enfermedad, hermano. Yo no lo sabía hasta que lo estoy practicando. Enfermedades morales, hermano. Llego allí a un hogar, a donde el hogar está destruido, y me pongo a indagar y encuentro que el esposo, un hombre joven, él no tiene deseo de vivir. Y yo me pongo a escarbar a dónde, y encuentro las herramientas en la Biblia para devolverle el deseo de vivir, la dignidad, devolverle el anhelo, el impulso, estimularlo. Y en un mes él me dice, las palabras han tenido éxito. Tenía una mujer joven, bonita, pero no la amaba, no la quería. Yo tenía que indagar por qué.
Porque a él fue criado maltratado y sus padres no le enseñaron amor, y el que no tiene amor no puede dar. Así que él decía, la vida para mí no tiene objetivo, yo no tengo brújula, no quiero a nadie, ni yo me quiero. ¿Para qué yo vivo? Y yo tengo que saber manejar eso. Yo tengo que tener un código bíblico aquí para que él recobre el deseo de vivir. En la niña vi que no la cuidaban, no la atendían, no le daban comida. Yo tengo que saber psicología infantil para orientarlos a ellos cómo alimentar a sus niños, porque si no ella se va a criar rodando, abandonada. Tenemos que tener todas las herramientas. No sabían alimentarse, yo tengo que saber suficiente dietética, nutrición, naturismo y reforma pro salud para hacerme un maestro en esa casa y sentarme allí, cerrar la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tengo que predicar el reino de Dios y después cierro la Biblia y sano enfermedades. Y ese hogar que estaba, que no era hogar, no era nada, tiene que ser uno de los hogares más eficientes que haya en la comunidad. Porque llegó ¿qué? Llegó un perito en el evangelio que tiene que dar todo. ¿Cómo va a ser gente empacada para el cielo y en la tierra todo un desastre? Si el evangelio tiene los ingredientes para que el individuo tenga todo, quede hecho otra vez como a la imagen de Dios en la tierra. Una de las cosas que aterroriza a los adventistas del séptimo día es tener que tratar con los enfermos. Yo lo sé porque a mí me pasó por tiempo. Pero yo tengo recursos ya hoy investigando y buscando cómo ahora amarrarme la correa y fajarme con los enfermos psicológicos, gente por matarse, destruido, pensando en el suicidio, para sentarme allí a reconstruirlo por completo, pieza por pieza, y hacerlo entero otra vez, con psicología. Cierro la Biblia. Porque el evangelio tiene que trabajar en la tierra también, y el hombre está haciéndose pedazos. Y le decimos, sí, Cristo, 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 Cristo. Pero Cristo tiene muchísimas cosas que no se le da. Es que hay que sentarse allí. La señora White dice, Jesús resolvía los problemas materiales del hombre primero. Dice, le damos Cristo y cielo, Cristo y cielo. ¿Cuáles están siendo resueltos? Los del cielo primero, pero allí decían los de la tierra primero. Porque el que está desbaratado en la tierra con el marido que se le fue, la esposa que no se siente amada, el hijo que está hundido en el vicio, no se pueden concentrar a venir aquí. Vienen a la iglesia, pero esa gente está perdida allá afuera. Tenemos que tener herramientas para esa gente traerlo todito. Hay que saber psicología del matrimonio, de los hijos, para traerlo del vicio aquí. Y hacer de nuevo los matrimonios que se hicieron pedazos porque no sabían. Somos administradores de la gracia, del evangelio, de todo. Al mundo hay que hacerlo de nuevo. Y ya vimos que los ángeles no lo van a hacer. Cristo tampoco va a venir personalmente. Vimos que Él se fue. Es lo que le dijo a los discípulos. ¿Qué cosa? Denle ustedes de comer. Y Él cogió el pan, porque allí está bien. ¿Por qué cosa? Porque dice allí el texto, Él los mandó y le dio poder. ¿O no? ¿No le dio poder? ¿Y qué ha pasado? Hermanos, el plan de Dios era que la iglesia en este tiempo, y oí a alguien que estaba hablando cuando comenzaba el culto, antes, diciendo que nosotros debemos ser cabeza, pero no estamos haciendo nada. Pero es porque no estamos explotando los recursos. Información tenemos. Están los libros del espíritu de profecía para saber hidroterapia. Usted encuentra al enfermo con fiebre, no solamente le diga que Cristo viene. Quítele la fiebre con compresas de agua. Encontré un hombre así que tenía 100 libras más de su peso. Puedo hablarle de la segunda venida de Jesús, pero estoy mudado allá dándole dietética y nutrición, porque el corazón lo va a matar un día de esto, está muriéndose. Porque todo el bien del cielo nos han puesto a nosotros en la mano. Y nosotros los damos o se queda guardado y la humanidad perece. Encontramos al joven sin ideales. El joven tiene que, cuando usted lo encuentre, terminar siendo un individuo que se va a la universidad. Usted ve como nuestros jóvenes están yendo a la universidad. Fui la semana pasada, fuimos en el carro a llevar a Johnny al colegio. Tenemos que fabricar a la humanidad en la tierra, hay que darle todo. Hermanos, les agradezco muchísimo por su paciencia. Esto no se puede pretender presentar todo esto en un solo sermón.
Gracias porque han podido esperar allí sentados. Pero no olviden que Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y los envió. Y le dijo, ¿qué cosa? No despidan a la gente sin comida, solo con el reino. Ya le predicó el reino Cristo. ¿Y ahora que lo van a mandar con hambre? No, ahora denle pan. Y cogió Jesús el pan y lo bendijo y le dio a ellos. Y ellos que le den a la gente. Y Cristo tiene el pan material. Pónganse en la mano de Dios y cuando usted ve una persona con su vida que está completamente caída, ilústrese para que usted le dé un consejo psicológico para que él adquiera de nuevo el deseo de vivir. Dele el secreto cómo limpiar su casa, organizarla, cómo poner a sus hijos a estudiar. Dele herramientas para que los controle, que andan desorientados, ellos no saben criar. Usted tiene que saber porque tiene el espíritu de profecía. Conducción del niño, léalo. Consejo para los maestros, hágase un experto. La humanidad necesita que le ayuden con sus hijos. Andan en el vicio, embarazos prematuros, no van a la escuela. Tenemos nosotros que darle vida a la gente, no solamente la venida de Jesús y el cielo del futuro. Es hoy. Recuerden, los recursos están. Usted dirá, teníamos que tener el Banco de América para darle arroz a todos. Jesús no tenía el Banco de América ni le dio arroz a todos en un depósito. Los ilustró para que ellos se animaran a saber sembrar el arroz y a tener comida todo el tiempo. ¿Qué dijo Cristo, Pedro en cierta oportunidad? Dice, nosotros los que hemos dejado todo por Cristo, hemos tenido en el futuro la vida eterna, y aquí en la tierra ¿qué? 100 veces tanto. El evangelio tiene que dar 100 veces tanto. Que Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Lo único que he querido compartir esto es para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. La señora White dijo, el brazo derecho del evangelio es la obra médica. ¿Sabe por qué la gente no está viniendo masivamente? Porque podemos hablar de la segunda venida de Jesús, pero sus dolores de cabeza quedan igual, su bolsillo queda sin nada, sus hijos quedan en la calle, el matrimonio sigue al garete, porque no damos soluciones momentáneas en la tierra y ellos no pueden venir al evangelio. Y es que Dios nos ha dado poder. El evangelio contiene consejo, conocimiento. Cuando me he dedicado a tratar con la gente, evangelio y también soluciones, estoy teniendo los mayores resultados. Y la iglesia se mandó a que lo hiciera. Tiene que hacerlo. Toda persona desahuciada tiene que ser orientada por ustedes. No estén así que solo, que tiene problemas, está en las drogas, es un problema, salió embarazada, así que le dijo que Cristo viene, problema de ella. Tiene que adoptarla como hija a esa niña desorientada hasta que aprenda lo que sus padres no le dieron entre un día de nacido a los 9 años. Usted tiene que hacerlo. Enseñarla a vivir, tiene que vivir aquí. A librarse de salir embarazada otra vez, a ver cómo estudia aún con esos hijos. Tiene usted que hacerlo. Hay que salvar al mundo aquí, en la tierra, con lo material. Mis amigos y hermanos, perdonen una vez más, que Dios les bendiga. Conmigo cuenta tú, Señor, la carga que soporta la pobre humanidad. Ayúdame a poderla resolver. Amante Padre que moras en los cielos, gracias por haber puesto sobre este pueblo una responsabilidad grande pero hermosa. Tú que nos envías, tú sabes cómo nos capacita. Ayúdanos a ir ahora esta tarde de una vez, a poder ir no solo a predicar el cielo, pero también resolver los problemas del dolor, la enfermedad, la ignorancia. Saber consolar a los enfermos en los hospitales y en sus casas en esta tarde. A visitar a los hermanos que no vinieron para animarlos. Ayúdanos, Dios mío, porque es una carga que los ángeles no van a hacer, que es la de nosotros, ser los administradores de todo beneficio espiritual y material que tú nos has encomendado y dice que nos ha dado poder. Así que envíanos, líbranos de peligros y capacítanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.